Bienvenida, Yanara, aquí al espacio en Cancha Prime, donde vamos a realizar una entrevista. La idea nuestra siempre es tener personajes preponderantes del fútbol chileno y, por supuesto, tú como capitana del Colo-Colo campeón, estás más que bienvenida a este espacio, ¿no? Muchas gracias, Lumita. Gracias por la invitación. Ya. Oye, mira, quería comenzar esto, como este es un viaje futbolístico que nosotros tenemos con nuestros invitados. Lo primero que te quiero preguntar es cuando tú sales de tu casa a los 14 años para jugar en Colo-Colo. A mí siempre me ha parecido que esa es como una movida súper valiente, súper arriesgada también. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo saliste a una edad tan joven para venirte a Santiago a jugar a Colo-Colo? Bueno, sí, al principio fue súper difícil, claro, muy chica. En ese momento, única mujer de 4 hermanos, era más complicado, pero a mí, la verdad es que yo quería jugar a la pelota. No me interesaba dónde me tenía que ir, quería jugar a la pelota y entendía yo y mi familia que Santiago era como el lugar para que yo pudiera desarrollarme de la mejor manera. Siempre fue un sueño, pero en realidad tomó forma cuando hace el primer contacto con mis papás y conmigo el profe Ronnie Radonich. Creo que ese fue el momento donde ya lo vi yo como una posibilidad real. De los procesos de selecciones menores o de las captaciones que se hacían en esa época, ¿no? Exacto, como en esa época todavía no estaba el torneo sub-17 ni sub-16, no había torneos, sino que era solo el campeonato nacional. Eh, la, los entrenadores de la selección sub-16 estaban buscando jugadoras, estaba el profe Ronnie recorriendo todo el país para poder buscar jugadoras porque el año que venía era el primer sudamericano sub-17 y como Chile no tenía campeonatos de categorías menores era imposible ver jugadoras, entonces salieron a buscar y a mí me vieron en un campeonato que era el 1 de mayo que se hacía antes en Santiago, que se hacían en las canchas de Quilín, que había miles de equipos, que se jugaban miles de partidos diarios, que era un torneo nacional sub-16, y ahí me vieron la primera vez, y después ellos en la gira fueron al sur, a Temuco, y tuve que ir como una prueba, y ahí ellos se juntaron con mi papá y con mis papás, con los dos obviamente, y le comentaron digamos, el interés de que ellos me querían en la selección para el sudamericano, pero que para irme yo tenía sí o sí que ir a vivir a Santiago y a estudiar porque en el torneo nacional no habían equipos sub-17, entonces la única manera de ellos hacerme un seguimiento y yo poder desarrollarme era yéndome a Santiago. Y eso era para el Mundial de Trinidad y Tobago, ¿no? Era Eso sí, preparatorio, digamos. era preparatorio porque estaba el sudamericano en Sao Paulo. El Claro, claro, sub-17 fue en Sao Paulo. claro. Ahora, Entonces, claro, ahora lo que yo digo, igual una cabra chica de 14 años, perdonando la... no es que, bueno, no es que hayas crecido más tampoco. no, me quedé igual, mentalmente no más crecí. Claro, pero ya, pero una cabra chica de 14 años decide, ya, me voy a Santiago, te viniste sola, es una decisión súper fuerte para tener una edad tan pequeña, ¿no? O sea, Sí, mira, al principio lo que pasa es que los 3 primeros meses fueron, no te voy a decir que era todo lindo, al principio fue, yo vengo de una familia que es no sé si tradicional, pero demasiado familiar, demasiado choclonado, el domingo se come en la casa con la familia, uno casi no hace planes, pero después de comer con la familia, primero, entonces yo vengo de una familia así, en donde, claro, yo, la única mujer de ese momento, eh, muy regalona de todos, y también, claro, me cuidaban como la única niña de la casa. Eh, para mi papá en especial ya era un tema el que yo jugara la pelota solo con hombres. Para mi mamá no, siempre fue, bueno, te acompaño. Mi mamá era como la que, pero mi papá era muy aprensivo, era no le va a pasar algo, que se va a caer, que
claro, yo llegaba a la casa y llegaba toda la niña que él tenía, llegaba rota las rodillas, las raspadas, los codos, y para él era un poquito chocante. Eh, Oye, entonces cuando... y cómo fue llegar a la gran ciudad? No, no estoy diciendo que Temuco sea un pueblo, ¿no? Pero No, pero claramente antes sí Santiago era, es antes mucho no más era como grande. ahora, claro. Mira, al principio fue complicado. Yo me acuerdo que desde muy chica, yo no sé qué edad tenía, yo creo que tenía unos 6 o 7 años, eh, veíamos los partidos de la selección en el sur, y cuando chiquitita yo le decía a mi abuelo que iba a ir a vivir a Santiago porque en Santiago estaban los jugadores importantes, que toda la Eso. gente importante estaba en Santiago, pero yo tenía 6 años, o sea, lo decía porque seguramente veía en la tele, me llamaba tanto la atención el fútbol, porque yo empecé a jugar como a los 4 años, que claro, de chiquitita, y claro, después a los 14 años sale eso, y al principio fue difícil, mis papás, la verdad que yo siempre se lo agradezco, porque la primera reacción fue, ok, ¿qué quieres? ¿Quieres jugar al fútbol para divertirte solamente, como hobby? Porque si es hobby, eh, para nosotros es más importante el estudio, si te quieres dedicar hasta por lo menos los 18 no puedes dejar de estudiar, es estudiar y jugar, entonces yo me vine como muy condicionada a Santiago. ¿Y sacaste cuarto medio al final? Sí, todo, estuve en la universidad, alcancé a entrar a la universidad, eh, y cuando yo entro a la universidad me llega la oferta de Estados Unidos. Claro, ahora ojo, que en esa época, estamos hablando quizás del 2008, 2009, no era como 2000, ahora que sí, una, 2009. no es como ahora que una niña te vaya a decir me quiero dedicar al fútbol. No, era, Era complicado para la familia, tiene que haber sido chuta, ¿no? sí, para ellos, yo creo que para ellos era súper chocante porque eh, yo creo que en el fondo sabían o pensaban que en realidad yo iba a venir, pero que era muy difícil que yo pudiera ser 100% jugadora profesional de fútbol. Yo creo que ellos me dijeron anda, porque al final entendían que era mi sueño, y deben haber dicho, bueno, va a ir y se va a dar cuenta que no, y se va a volver. O claro, no Claro, volví más. claro. Y oye, ¿y dejaste el judo atrás también, po? Sí, ese ¿O fue un no? tema. ¿Por qué te decidiste por el fútbol, no por el El, judo? el judo, ¿Seguiste en algún momento practicando las dos disciplinas? ¿Qué onda? durante mucho tiempo yo practiqué las dos disciplinas. Y ya fue un problema cuando a mí me llaman a la selección chilena de fútbol, sub 14 tenía 15 años yo creo, cuando me llaman, y también estaba llamada a la selección chilena de judo. Y ahí ya empezó a ser un problema, porque claro, en el fútbol intentan no lesionarte, uno evita lesiones, y en el judo es pelea, o sea, Claro. estás peleando, Además, donde las tenéis que lesiones, rendir en alto rendimiento en dos disciplinas, o sea, no podéis, si va a ser alto rendimiento, las dos tienen que ser alto rendimiento. Entonces, más exacto. todavía. Eh, Mira, al principio lo hice, me iba muy bien en las dos. En el judo seguí ganando a nivel nacional, fui a sudamericanos, Copa Internacional y todo. Pero ya cuando creo que cumplí 14, 15 años, em, ya me di cuenta que tenía que elegir, o sea, tenía que sí o sí decidirme por lo mismo, porque alto rendimiento es 100% enfocado en eso. Entonces ahí me decidí por el fútbol, pero porque en realidad siempre fue el fútbol el que me gustó. Yo hacía judo porque el judo empezó porque en el colegio donde yo estaba se creó el taller de judo. Y el taller Ya. de judo coincidía en el último horario de una clase. Yo estudiaba, a nosotros mis papás nos mandaban de 8 a 4 de la tarde, estaba todo el día en el colegio. Como típico niño que los dos papás trabajan, estaba todo el día en el colegio. Y el taller de judo se creó, y el taller de judo era justo en el horario de la última clase, pero yo no me acuerdo si era matemática, historia, no me acuerdo. Y claro, yo en mi cabeza estaba en séptimo, octavo, digo, si me meto al taller de judo, me salto la última hora. Ah, ya, La ganadora. última hora no la hago. Y digo, voy a ver qué onda.
claro, fui al taller de judo, me gustó, me gustaba, pero no me llamaba demasiado la atención, pero el entrenador entendió que tenía cualidades diferentes y empezó con que vente, que tienes cualidades diferentes, se te hace muy fácil. Y así fue como empecé. Me empezaron a llevar a campeonatos regionales, campeonatos nacionales. Y claro, fui al primer campeonato gané, al segundo campeonato gané. Y es raro cuando lo empiezas a practicar en 2, 3 meses. Era súper extraño. Así que en realidad sí fue como mi inicio en el judo. Ya, ya. No, es increíble esa cuestión de dos disciplinas tan distintas y que en las dos haya sido destacada, digamos. Entonces, pero bueno, ya llegamos a Colo Colo entonces. Llegas a Colo Colo en el 2011, si no me equivoco, después del primer título de Colo Colo que fue el 2010. Y ahí se empieza a crear un verdadero super equipo. Sí, Era, porque era el equipo que congregaba a las mejores futbolistas de Chile, venían jugadoras de La Calera, de Everton, de La Calera, estamos hablando de la Karen, de la Tiane, sí, de Everton, que venía la Gloria Villamayor, se trajeron a Vanini de Argentina, las mejores de Colo Colo, se empezó a formar realmente un súper equipo eso. ¿Cómo recuerdas sí. esa formación, esa creación del equipo, ese equipo al que tú llegaste? Mira, lo que pasa es que en realidad yo llego a Colo Colo el 2009 en las categorías menores. Claro, claro. Y el 2011 te incorporaste al primer equipo. Claro, como no había cantera, porque en esa época mucha cantera no había, la cantera se creó un poquito después quizás, y yo ya tenía una edad en la que no entraba en la cantera, llegué con 14 años creo al club, 15, y yo llegué porque ese año se hacía el primer torneo nacional de fútbol sub-17, ahí se creó. Ya, Entonces llegamos y primero fue una organización súper rara. Yo llegué primero a la selección y estábamos en la selección y estaba el profe Valdés, Rodrigo Valdés creo que era el entrenador, Rodrigo Valdés, sí. y él fue a la selección porque tenía que hacer un equipo sub-17 para el campeonato nacional que por primera vez se creaba ese año. Entonces, claro, va a la selección y va gente de todos lados, de todos los equipos, obviamente en busca de jugadoras. Y ya yo tenía compañeras que jugaban en la Cato y en la U, que ya Ya, ellas tenían un equipo. Y las que veníamos de afuera, Chile Chico, yo, la Yorkie, bueno, la Chio, no tenían, la Judith y todas esas, nadie tenía equipo sub-17. Entonces fueron ya, a buscar jugadoras y las de la Cato y de la U te decían, vente, vente, y yo, la chica, que empieza el torneo y el entrenador, el profe Ronnie nos dice, sí o sí, tienen que jugar por un equipo sub-17 porque para eso las trajimos, para que jueguen el campeonato nacional. Entonces en ese momento estaba la Cato y la U y yo era del Colo. Internamente yo sabía que era el Colo, entonces claro, en ese momento la U era como la que tenía mayor cantidad de jugadoras y me decían 20 e internamente yo como que puede ser, pero claro, soy hincha del Colo y en ese momento uno le cuesta separar. Y digo, bueno, puede ser que la Cato. Y llegó Valdés y dice, mira, en Colo Colo estamos creando un equipo, nos faltan jugadoras. Y claro, a mí me dicen Colo Colo y dije, sí, vamos. Me fui de una, no sabía lo que iba. Yo fui, a mí me dijeron Colo Colo y fui. Mi respuesta fue sí, sin pensarlo mucho, no le di vuelta, nada, sí. Y yo llego a esa sub-17 y estaban creando eh, el torneo nacional y en esa época se jugaba Copa Chile. se jugó 2 años Copa Chile, el Copa Chile. 2009 y 2010 o 2010 y Es 2011, por ahí. Se jugaron 2 años. 2009 y 2010, creo. Sí, 2009 y 2010. Entonces, yo el 2009, o en esa época, jugaba el torneo sub-17 nacional. Tenía menos edad, tenía, no sé, 15, 16 años. Y como seguramente al profe Lete, que era el entrenador de Colo Colo en esa época, le gustaba, que él llegó, se fue Valdés, yo estuve muy poco con Valdés, él se fue y llega el profe Lete, a él le gustaba, entonces a mí me empezaron a subir de a poco. Fui la primera que empezaron a subir. Jugaba el torneo sub-17 el fin de semana y a mitad de semana me ponía a jugar unos minutos Copa Chile con el primer equipo. Ya, Y fue como súper progresivo ese año
y ya el 2010, que es el primer campeonato que gana Colo-Colo, yo ya juego. Ahí yo jugué la final, yo jugué la semifinal de ese campeonato, que fue el primero. Yo tenía, claro, era más chica, tenía 16 años. Era todavía menor de edad, creo, porque venía de la Copa América Adulta y viajé con permiso notarial de mis papás. Entonces, en ese primer campeonato yo era menor de edad. Y así fue Claro, la como Copa yo América empecé fue el ya 2010 en Ecuador. 10 en Sí. Ecuador. Claro, yo era la más chica, a mí me llevaron, nada, me subieron 5 días antes de que viajaran. No sé si te acuerdas, pero yo estaba en el Mundial Sub-17, volví, Sí, claro, me claro. fui unos días a mi casa y me llaman el profe Ronnie, que tenía que estar en Quilín, y digo, bueno, ¿qué habrá pasado? Que la Marta Tejedor quería hablar conmigo. Me dijeron, trae zapatos, yo llevé zapatos, pero yo siempre pensando que iba a ser sparring. Digo, bueno, voy a de sparring con la selección mayor, que está a punto de viajar. Para mí, Tremenda obviamente yo, experiencia, ¿no? obvio, digo, voy a jugar, voy a hacer sparring, me juego la vida con la selección mayor y me dicen, digo, ok, ¿qué necesita que haga? ¿Dónde necesita que juegue? Y me dice, no, necesito primero que pidas el permiso notarial a tus papás. Y yo, pero en mi cabeza, pero si va a ser sparring no necesito permiso notarial. En esa época, yo, claro, me pasé 80 películas y digo, ¿será que para entrenar con más grandes necesito un... Y le digo, Ya. ¿pero para qué? Si para entrenar... Me dice, no, 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 lo que pasa es que vas a viajar con nosotras a la Copa América porque te quiero en el plantel. Y claro, yo al principio me chocó, me dio miedo, me dio todo, me dio cagazo, como se dice. Y, y así empecé yo en Colo-Colo y en la selección, digamos, como los primeros pasos que empecé con la selección adulta y con el primer equipo Colo-Colo. Eh, Ganamos el 2010 con Colo-Colo, yo era muy chiquitita, le ganamos a Everton, que venía de Everton de conquistar todo el campeonato nacional durante años. ¿No? Y finalista de América ese año, además. Sí, ¿no? Y Everton era el que invirtió en jugadoras extranjeras, tenía colombianas, paraguayas, argentinas, porque estaba Fabi Vallejo, me acuerdo en Estaba esa Fabi época. Vallejo, estaba la Gloria Villamayor también. Como el primero que empezó a traer jugadoras extranjeras. Y Colo-Colo le ganamos esa final y claro, Colo-Colo se quería reforzar para el 2011, ir a pelear una copa y se arma un super equipo en el que yo también, como llevaba poquito tiempo, no sabía si tenía espacio, o sea, empiezan a traer jugadoras. Digo, bueno, aquí tengo que remar para poder jugar si traen tantas jugadoras. Y sí, fue un super equipo. Trajeron, bueno, vino la Tiane, vino la Karen, vino la Pancha Mardones, Claro, vino la la Nati Chío, Quesada. la Nati Quesada, que la Nati también está en la calera. Estaban todas en Calera. Estaban todas en caleras, claro. Sí, en La, Colo-Colo la Rata había. llegó ese año también. La Camila vino, no, la Camila vino en O ella llegó el 2012. 2012, el 12. Ella vino el 2012. Em, bueno, vino la Steffi, que trajeron de Argentina. Eh, no, ese equipo era una. El 2011 ya fue una locura, la verdad. Claro, ahora siempre cabe la duda, pero claro, era un equipo muy potente, pero ¿era un equipo muy potente o el medio era muy malo también? Porque si tú te ponías a pensar, se desmantelaron todos los otros equipos. O sea, Everton se Sí, desmanteló, Calera se desmanteló, Coquimbo, que bueno, que era ferroviario, pero se llamaba Coquimbo, también se desmantela. sí, no, se desarmaron todos los equipos. Yo creo que de alguna manera porque Colo-Colo puso lo que en ese tiempo no se ponía, que era plata, Claro, intentando armar un equipo y que porque por primera vez Colo-Colo iba a una Copa Libertadores y yo creo que como equipo grande no querían ir a una Copa Libertadores a quedarse eliminado en primera fase. Y la verdad que fue bien, porque nos reforzamos y en 2011 llegamos a la final de la Copa Libertadores. sí, claro. Fue la Claro. primera final de Libertadores y que perdimos en el minuto 88, 87 de un Con Sao córner José, ¿no? Con los con brasileños Sao San José. José, que tenía 10 seleccionadas brasileras, donde 8 eran titulares. Claro.
Ah, pero el otro día hablaba con la Gloria Villamayor y ella me recordaba que, claro, que el año que ganan la Libertadores, el 2012, ese equipo también era bestial. Pues. Estaba Rilani, estaba Beatriz, eran puras jugadoras seleccionadas y ustedes le ganaron a no, dos equipos brasileños más encima. sí, lo que pasa es que a nosotras nos tocaron, el 2012 fue la copa más dura que yo he jugado. Yo ¿Y no cuántas has recuerdo, jugado ya? como 7 u 8, y yo no recuerdo haber jugado una copa más dura que la del 2012, porque eh, San José estaba Cristiane, Formiga, eh, las brasileras todavía no habían emigrado. Creo que Marta fue la única, pero que el 2010 jugó contra Everton y emigró el 2011, creo, que se fue a Suecia. Claro, pero nosotras éramos chiquititas, o sea, yo era súper chiquitita al lado de, bueno, siempre he sido chica al lado de Marta, pero eh, me acuerdo que estaban todas, entonces esas Copas Libertadores eran, te lo juro que sufría, y todos los partidos los sufría, y, estaban todas las seleccionadas de todos los países en Sudamérica porque todavía no se iban, entonces era muy duro, eran unas Claro, copas sí. demasiado duras, Si te ponías a revisar las nóminas, estaba la Dulce Quintana de Paraguay, todas. claro, Tú ibas a jugar contra, nos pasaba que, por ejemplo, y en esa época no habían videoanálisis, no tenías cómo analizar, entonces la manera de analizar era que tú jugabas y te quedabas a ver el siguiente partido. claro. Intentaban dejarte por lo menos un tiempo a ver el siguiente partido para que la jugadora más o menos entendiera cómo era el otro equipo, o por YouTube, pero casi uno no, ¿Tú encontráis realmente que, no. tú encontráis que ahora con el tiempo se le ha ido realmente tomando el peso a lo que es Colo-Colo en cuanto a tener la Copa Libertadores de hombres y la Copa Libertadores de mujeres? Porque cuando pasó, claro, fue un boom, qué entretenido, las albitas le decían, ¿te acordás? Y Sí, que ganaron la Copa, qué cosa más simpática. Pero en realidad no se le tomó mucho el peso. En cambio, no, últimamente como que, compadre, Colo Colo tiene dos Copas Libertadores. Tiene la Copa Libertadores de los hombres, tiene la Copa Libertadores de las mujeres. ¿Lo sí, no, percibes yo así o creo no? que ni nosotras. Porque yo creo que cuando uno consigue algo, en el momento lo disfrutas y te queda la sensación de que sí, que ese año te sacaste la cresta para poder conseguirlo, pero siento que todo lo que uno consigue tiene más valor siempre con el tiempo que en el momento en el que lo hace. Y en esa época, sí, imagínate que si tú ves el partido como lo pudo ver la gente, parecía tele de los 70, y estábamos en el 2011 si lo veían por YouTube. Claro. Eh, y sí, en ese momento me acuerdo que fuimos a La Moneda y todo, pero no se le dio la importancia que se le da ahora. Yo creo que porque ahora el fútbol femenino ha tomado tanta fuerza, tiene tanta potencia y mueve tanta masa, que claro, ahora ves lo que realmente cuesta, porque no todos los equipos lo tienen, porque es dificilísimo ganar una Copa Libertadores. No, pero un momento, Eh, tú cachai cuántos son. O sea, sí, son cuatro. Son sí, no, Colo-Colo, sí, Santos, Palmeiras y Corinthians. sí, No, y no son hay más. todos brasileros y sí, y hay un Entonces, chileno metido, sí. y la gente como que ahora le está tomando el peso. En el estadio tú veis que están las dos Copas Libertadores. eh, ha ido ganando eso, la importancia que merece, digamos. Sí, no, y para nosotras obviamente es, eh, para mí que, sobre todo que estoy en el club, que cuando volví al club me di cuenta, porque claro, yo estaba afuera y la verdad es que lo tenías y quizás le dabas valor cuando te encontrabas con jugadoras sudamericanas en Europa y hablabas de Copa Libertadores y claro, casi ninguna tenía Copa Libertadores ganada. Y ahí uno decía, mierda, pero yo sí. Y ahí como que uno le empezaba a dar y ya cuando volví me di cuenta del valor real que tenía la Copa Libertadores femenina que nosotras pudimos ganar ese año y que fue uno de los torneos más complicados. Fue demasiado difícil. Pocos tiempos de descanso, traslados larguísimos, ¿no? Se jugaba allá Eran, en Recife eso, ¿no? Allá en el norte era.
jugamos como, era como, sí, no, mira, nosotros estábamos como en una hacienda que le llaman los brasileros, que son como esas haciendas que están como en parcelas y ponían a los 4 equipos juntos y tú, pero no tenías ascensor, no era, en 2012 no tenía ni ascensor, o sea, no tenía ascensor. No era el campo, estábamos en el campo y teníamos un kine, un preparador físico, el profelete, el Loco Romero, que era ¿cómo se llama? El preparador de El arquero. preparador de arquera y el utilero, y eso era todo. Eso era la gente que viajaba contigo. Y claro, y ahora, si tú piensas, cuando vas a una copa, ¿cuántos kines tienes para que te recuperen a la jugadora porque tiene que estar en óptimas condiciones? Y en ese tiempo yo, bueno, yo ahora digo, ¿cómo hacía el Feña? Que era el kine y jugábamos cada 2 días. Digo, este se debe haber vuelto loco, claro, entre las rodillas, lo muscular, te metías Una ahí al locura. hielo, sí, te solucionabas como podías, solucionabas como podías. ¿Qué les dijo el Lete antes de la final? Porque es típico las imágenes que hay, las poquísimas imágenes que hay. No está el Lete. Tú sabes que el Lete es un tipo súper retraído, que el tipo habla lo justo y necesario, pero a su vez un tipo que trabaja mucho los partidos, ¿eh? Los trabaja con movimiento. ¿Qué les dijo? Onda, vamos a jugar la final de la Libertadores. Sí, mira, la verdad es que yo no recuerdo mucho porque, bueno, como tú sabes, el profe Lete es más bien retraído. Entonces, él hablaba antes, pero la arenga final se la quedaba el preparador físico. Entonces, cuando tú estás en ese momento, te quedas con lo último. Uno se queda con la arenga, con el que te está motivando, pero yo recuerdo ya en la semifinal haber visto al profe Lete, que es súper raro, con los ojos ya muy llorosos, como demasiado emocionado. En la semifinal, cuando ganamos, eh, recuerdo haberlo visto ya, y ahí ya a nosotras, no, claro, una que lo conocía de siempre, yo de los 14 años, eh, como que ya para él le generaba algo, es un jugador de fútbol y que algo te mueva o te genere cosas, ya nosotras lo veíamos más, no sé si más sensible, pero ya más en su forma de hablar, era más, él siempre, más de hablar de lo futbolístico, te hablaba más de lo emocional, tocaba más lo emocional, la familia, lo que te ha costado, que yo creo que es más fundamental en esa instancia, cuando tú vayas a jugar una final de Copa Libertadores, ya entrenaste, ya hiciste todo, o sea, lo táctico ya está hecho, ya eso no lo va a cambiar nada, pero lo emocional sí te cambia, te modifica la intensidad con la que vas, el cómo estás en el partido, tu cabeza cómo está, y él siempre tocaba más esa parte, pero estaba nervioso, el profe estaba nervioso, y en los penales más, en los Me penales imagino, más, me en los imagino. penales más. Oye, tú te sentí, qué heavy eso, ¿ah? Porque, o sea, no solo tú, digamos, sino que la Cristiane, la Yera, la Rata, la Carla, ¿quién era la lateral izquierdo? Bueno, la Chile, la Karen, La Pancha, la Pancha Lara, todos ustedes son campeonas de la Libertadores. Qué heavy eso, ¿ah? sí, Qué sí, no, heavy acuático, sentirse acuático, así, onda, oye, soy campeona de la Libertadores. Qué heavy. no, ¿Cómo se acuático, siente esa sí. cuestión? No, no te digo que te andáis quebrando por la vida y publicándole a todo el mundo, ¿cachai? Pero obviamente es una cuestión muy, muy especial. Te da un estatus muy especial como futbolista en Chile, sobre todo. Sí, y en Chile y afuera, porque afuera se habla de Copa Libertadores, se conoce Copa Libertadores. Mira, obviamente para mí, yo soy hincha del club, entonces para mí es como, es todavía más especial. Pero bueno, tú me conocí desde chiquitita,
hace muchos años y me siento, claro, diferente, te sientes especial, es un privilegio, pero no soy alguien que le guste mucho como decir lo que ha ganado, lo que creo que el otro día me preguntaban porque tengo tatuajes y no tengo el tatuaje de la Copa Libertadores. Yo no tengo nada de la Copa Libertadores del 2012. Que La con el medalla supongo tiempo, que la tenía, ¿no? sí, la medalla la tengo, la Ya. camiseta la tengo, pero como que no me gusta mucho alardear de eso porque hay gente que sí, que le gusta decir soy campeón de esto y lo subo y Sí, no, pero no es alardear, ¿ah? No es alardear, sino que íntimamente sí, obvio. yo soy campeón de la Libertadores. O No, Colo para, Colo es campeón de la Copa Libertadores, no sé, sí, ¿cachai? no, para mí es súper especial, para mí es súper especial porque es muy poca gente en Chile la que tiene la capacidad de decir, ¿sabes que yo gané Copa Libertadores? Es muy poquita. Entonces, como es poquita, se valora. Y yo lo valoro el doble, porque ya han pasado tantos años y todavía están los equipos chilenos intentando conseguir, intentando llegar y cuesta, es difícil, es complicado. Eh, te encontráis con super equipos brasileros que decís, pues sí, o sea, 2 meses antes Este de, año estuvieron cerquita, ¿eh? O sea, sinceramente, cerquita y lejos al mismo tiempo, tampoco es que... sí, mira, sabéis que internamente yo me que tenía, tuve una sensación muy parecida cuando nosotras ganamos la Copa este año. Este año sentía que era el año que nosotras podíamos ganar la Copa, porque Cali no era más que nosotras. Corinthians es un equipo al que le podéis hoy día, Colo Colo le puede plantar cara de igual a igual. Bueno, Cali le plantó cara de igual a igual y lo llevó a penales. Y ojo que Corinthians este año no ganó todos los partidos 10-0 como los años No, anteriores tampoco. no. Pero es porque los otros equipos entendieron que era invertir en buenas jugadoras, los proyectos juveniles se dan cuenta que pucha, para ganar una copa tenéis que tener un plantel, no te alcanza con 11 jugadoras. Necesitas un plantel que te aguante toda la copa y un plantel de jerarquía y un plantel de calidad jugadora. Claro, Corinthians antes de copa, no sé cómo es la estructura de la liga brasilera, pero claro, le pago a 3 4 que sean super crack, me las traigo de Europa, vienen a jugar copa y en Chile no se puede hacer eso. Nosotras no podemos reforzarnos con jugadoras del medio local. Es como que te ponen unas trabas, que si van a Copa Libertadores tienen que terminar el campeonato nacional. Entonces, obviamente, los clubes no te pasan a sus mejores jugadoras porque después te las quitan para final de año. Ya, bueno, pero En- eso también es un poco de seriedad del torneo también, me parece que... sí, pero me refiero a que, claro, vas a Copa y te encuentras con que en los otros países sí se hace, en todos. Claro, Nosotros somos el único país que no lo hace. ya. Porque vas a Colombia y va a Cali y Cali tiene dos de Santa Fe, tiene dos de las mejores jugadoras, la mejor delantera de Santa Fe, la mejor delantera de la América y así. En Brasil pasa lo mismo, que son con los que tú peleas, digamos, con Paraguay pasa igual. Entonces, claro, decir, pucha, al final nosotras vamos con lo que iniciamos el año y vamos con eso, que para mí obviamente es un equipazo, que Colo Colo se preocupó de armar un buen plantel, pero cuando uno llega a los torneos dice, pucha, en los brasileros sobre todo se nota y las inversiones que tienen los equipos brasileros. Sí, no, todo el Son, rato, todo el rato. las inversiones que tienen los equipos brasileros son una locura, son Claro. una locura. Y, y también tiene que ver con que cuando ellos ganan, no me acuerdo con quién estaba hablando, pero cuando ganó Palmeiras, creo, la Copa, Que eso fue creo hace que 3 años, 4 años. la totalidad de lo que le ingresa lo invierten en su plantel, Bueno, ahora Palmeiras va a inaugurar un centro el exclusivo de centro fútbol femenino de que es fútbol. espectacular. Exacto, Lo va a inaugurar ahora. sí, Sí, o no, lo no, inauguró no. recién hace 3 días, Lo no sé. inauguró hace muy poquito. Pero claro, si tú te ponías a pensar, son clubes gigantes que hacen inversiones gigantes
y que, claro, obvio, siempre están peleando finales de Libertadores, finales del torneo. Nosotros Claro. nos encontramos con Palmeiras en Estados Unidos en el torneo que fuimos. Sí, Y claro, Palmeiras, nosotros nos quedamos a ver, le ganó al equipo de la Liga Americana, que era Racing Louisville, le ganó un equipo de la NWSL y perdió, creo que en el último minuto o por penales, creo que contra la Juve, pero tuvo a la Juve ahí. Entonces tú decís, claro, la Juve se mete en octavos, cuartos de final de Champions, está claro. metido ahí peleando Champions. Y sí, un equipo sudamericano le hace pelea. Y cuando nosotras vamos y jugamos con Palmeiras, peleamos porque jugamos allá y no me acuerdo si le ganamos o empatamos. Entonces tú dices, pucha, no estamos tan lejos. Claro, ¿no? Y bueno, y se demostró, digamos, o sea, llegaron, al final le hicieron un puro gol en toda la Copa y en el partido por tercer puesto, o sea, al final Y igual, no, fue igual una... estaban, igual estaban ahí. Oye, bueno, estuvimos hablando del gran equipo del Deca Campeonato, de un super equipo, y ahora con Tatiele como que se repite un poco la historia. También se arma un super equipo, eh, pero quizás hoy en día hay más equipos que están un poquito más en la pelea. De hecho, yo conversando con Tati, ella me decía algo bien interesante, que no es que el resto, a ver, que Colo-Colo es campeón invicto y perfecto, no porque el resto sea malo, sino que Colo-Colo mejoró y que Colo-Colo está como llevando el carro más arriba. ¿Compartes esa Sí, opinión? totalmente. Porque, por ejemplo, muchas veces nosotros cuando fuimos a Copa se decía, no, que el torneo nacional es una obligación. No es una obligación. El, el torneo nacional mejoró muchísimo, muchísimo. Hay equipos en el torneo nacional que son mejores que varios equipos que están en Copa Libertadores, varios. Eh, y yo creo que la diferencia que ha hecho Colo Colo es que año a año se va poniendo objetivos que son mejorar todo lo del año anterior. Por ejemplo, nosotras este año hubo una mejora física importante, que tú sabes que hoy día el fútbol es físico, totalmente físico, y tenéis que jugar más rápido, tenéis que correr a más altas velocidades, tenéis que resistir a ritmos más altos. Y Colo Colo hizo un cambio, subió 2 o 3 escalones físicos que nosotros nos dimos cuenta en Copa Libertadores. Claro, fuimos a pelear con los otros equipos y sí, obviamente está ahí agotado, pero nos sentíamos físicamente bien cuando fuimos a pelear el tercer puesto contra Ferroviarias. Las brasileras se tiraban al piso acalambradas, cambiaron a muchas acalambradas y nosotras intentábamos, íbamos, íbamos. Y yo creo que Tati tiene toda la razón. No es que Colo Colo es porque lo otro, no. Yo creo que va tirando siempre el carrito para arriba y creo que lo que mira Colo Colo, yo que estoy dentro, cuando te hablan de lo que quieren, Tati como entrenadora, su staff y obviamente la dirigencia, vienen siempre equipos de fuera, igualarse con equipos grandes de fuera. Bueno, Corinthians, no sé qué, qué tenemos que hacer para ir con Corinthians. Y vas, y Corinthians es mejor que muchos equipos de la liga, de ligas mexicanas, de ligas españolas. eh, entonces, yo creo que eso es lo que hoy tiene a Colo Colo tirando el carro para arriba, que trata de igualarse o los parámetros con los que se mide no son parámetros nacionales, sino que trata de medirse con parámetros internacionales de equipos buenos, intenta igualarlo y yo creo que eso es lo que hace que tire el carro para arriba y todos los equipos la verdad que han mejorado mucho, mucho. Sí, sí, estamos de acuerdo. ¿Cuál es el... Nómbrame dos o tres aportes fundamentales de Tati Silvera, porque no es muy común que a Chile llegue una campeona del Brasileirao a dirigir a Chile. Entonces, quiero que me digas, Tati,
hizo esto, esto y esto. Mira, lo primero es que siento que Tati es una especie, yo he tenido demasiados entrenadores, demasiados, y he tenido entrenadores, no sé, Mark Parson en Estados Unidos, que dirigió la selección holandesa un tiempo, que han dirigido selecciones espectaculares, campeonas del mundo y todo, y he visto muy pocos entrenadores tan minuciosos como Tati. Creo que Tati no sé si es la palabra, pero es una enferma del fútbol y que tú la ves y todo el tiempo está Lomita viendo detalles que para la gente son, nada, esto no te va a hacer, para ella todo hace diferencia. Primero, sus entrenamientos son, ella es muy sistemática, es demasiado sistemática, automatizadora de movimientos, pero no de 2 o 3 movimientos. Son 5 o 4 movimientos que, claro, te cambian sistema de juego, pasáis de un 4-4-2 a un 3-5-2, a un, mira, o llega un día y dice, mira, vi esto, entonces necesito que lo hagamos, entonces tienes demasiada variante, eh, es una entrenadora que sabe excesivamente de fútbol, es decir, nosotras entrenamos hasta los laterales, nosotras entrenamos A lateral, ese nivel de detalle. nosotras entrenamos en Colo Colo, ella entrena los laterales, los saques laterales se entrenan, los balones detenidos para ella son fundamentales, o sea, estás 1 hora haciendo balones detenidos donde tienes 5 variantes por prepartido y al siguiente partido vuelven a cambiar las variantes, eh, los tiros libres, por ejemplo, cuando hay tiros libres de mitad de cancha que uno dice, jugáis corto y se termina, estamos paradas en la mitad de la cancha haciendo 3 o 4 que ella cree que de esa manera puede modificar la defensa del equipo contrario, es excesivamente trabajadora. Eh, y yo creo que es diferente, una entrenadora diferente. Cualquier persona que la tenga, te das cuenta que a nosotros hoy día, lo he dicho muchas veces, a nosotros hoy día Tati nos dice tírense de cabeza y nosotros vamos de cabeza porque entendemos que todo lo que hace tiene un sentido. Por ejemplo, cuando ella nos explica un trabajo, nos dice el por qué está haciendo ese trabajo. ¿No? Y ustedes se comprometen con la idea también, se comprometen con la Sí, filosofía de ella. pero nos comprometemos con la idea porque, claro, cuando te comprometís con la idea y vais viendo resultados y te dice, no va a llegar en el momento, no, quizá no nos va a salir ahora, pero practiquemos que no, esto sirve, y repite, repite, y el futbolista, el repetir, no te gusta, a veces estáis parados haciendo 20 minutos lo mismo, y claro, después vaya al partido y es tan automático, vaya automatizando movimientos, de decir, pucha, sí, tenía razón. Yo siempre, una vez, me acuerdo que estábamos en un partido que a mí se me quedó grabado, que ahí digo, mira que estábamos jugando contra Coquimbo, creo que fue una semifinal el año pasado, eh, y me dice, necesito que te enganches y filtres que va a pasar una compañera. Si haces este movimiento, te va a llegar y va a quedar una compañera sola por la derecha. Entonces hago eso y veo y tiro la pelota por arriba, creo que fue a la enana, a la chiquitita Gres. Y me acerco, y me llama a la orilla y me dice, necesito que hagas lo mismo, pero filtra por abajo pasa. No te miento la mitad, las 2 jugadas siguientes me engancho, filtro por abajo y entra la enana sola y hace el gol y mi cabeza lo primero que pensó, la miro para el costado y digo, qué hija de su madre. Y claro, te acercás y decís, claro, uno con el tiempo va a ir leyendo el juego de otra manera. Eh, te pasa que con el tiempo ya no vais donde está la pelota, vais viendo espacios, lugares, tiempos, vais jugando con otras cosas y es la verdad que es una excelente entrenadora, estratega, pero yo creo que Lomita lo que la hace diferente es que es demasiado enferma con el fútbol, Ya, demasiado ya, enferma del fútbol. Es una enferma del fútbol. ya, está.
Oye, es inevitable las comparaciones. Ahora cuando, quizás por cierto desconocimiento también de lo que fue antes la historia del fútbol femenino en Chile, pero, pero claro, este Colo-Colo perfecto, dice, no, este es el mejor Colo-Colo de todos los tiempos. Tú jugaste en los dos, tú jugaste en el 2012, jugaste en este. Una comparación, no sé si te aventuras a decirme fue mejor este o fue mejor este otro, pero, pero son dos equipos, o sea, el Colo-Colo del 2012 es una cuestión muy grande, digamos. ¿Cómo se comparan los dos? Sí, mira, a mí me pasa muchas veces cuando me preguntan, pero qué tiene? Y decir, digo, pucha, yo creo que es como los campeones de Libertadores del 91 y los tetracampeones del 2005, 2006, De cuando Borgia, digamos. tenían. Exacto, que tú decís, bueno, pero ¿con cuál te quedáis? Porque uno es campeón de América y el otro no, pero era un equipazo igual. Ya, a mí me pasa de manera similar. Eh, Siento que el Colo-Colo del 2012 tenía demasiadas jugadoras distintas, demasiado, que si al final te ponía a pensar, se fueron todas, casi todas emigraron. Y al final Y eran la base de la selección, la, era una locura, ese Colo-Colo era una locura y era una locura lo grupal porque era muy compacto, las relaciones eran muy buenas y el otro día estaba, creo que hablando con Tati sobre eso y le digo, Tati, lo que pasa es que tú piensas que de ese Colo-Colo el 2012, hoy día, hace 3 años, cuando la Tiane ganó el The Best, que estuvo en el The Best, estuvo la Steffi, salió en el once ideal de la FIFA, también ganó el The Best. hasta Entonces, la Camila Sáez, ¿tú te acordás que estuvo nominada la Camila como entre las 50, qué sé yo? Estuvo un año la Camila Sáez como sí, entre las 50 o cuando las la 100. Tiane, sí, cuando estuvimos con la Camila, o sea, cuando estuvimos con la Tiane en el Valencia, que se hacía el once ideal de la FIFA, que no era el de BES, tenía otro nombre, el que hace el IFF, no sé qué, que también, ahí estaba la Tiane, la Steffi y yo. Claro. Entonces, pero sin ir más lejos, tienes dos jugadoras que han ganado el de BES, que han estado en el once ideal de la FIFA, Claro, peleando con. es un plantel con 9 mundialistas, porque 8 mundialistas de Colo-Colo más la Estefanía Banini, serían Exacto, 9 mundialistas en ese equipo. exacto. Y dos que yo no recuerdo si el 20 fue el 2020 o el 2021, Steffi y Tiane estuvieron en el once ideal y ganaron, claro, le entregaron el premio que te entregan del once ideal de la FIFA, que es el de BES, el once ideal del mundo. Y claro, decís, pucha, hubieron dos campeonas de América y eran de Colo-Colo, porque no habían brasileras cuando ellas salieron. Eh, y creo que el Colo-Colo de hoy día juega, es que yo lo siento muy parecido. Eso es lo que me pasa. Lo siento muy parecido en un fútbol, creo que hoy día es más intenso, más velocidad, más. Yo creo que más que qué tienen de diferente, tienen muchas similitudes. Son muy parecidos. Son muy parecidos, muy parecidos. Eh, y creo que lo que hace que se parezcan más es como la convicción que tienen los dos equipos de que pueden ser campeones de América. Yo creo que eso es lo que lo hace muy parecido. Por el nivel al De, que juegan, claro. exacto. Los dos están muy convencidos de que pueden ser campeones de América y creo que eso fue lo que marcó al Colo-Colo el 2012. Nosotras salimos que nos sacamos una foto cuando íbamos a subir al avión en el 2012 y cuando nos estábamos sacando la foto algunas decían, cuando esta misma foto pero con la Copa a la vuelta, como que todo el mundo ya tenía el convencimiento de que iba a ir a ganar la Copa Libertadores. Y siento que este Colo Colo es muy parecido, es como que va a pelear con el que sea,
no le interesa el país del que sea, va a ir a pelear y creo que eso es lo que lo hace muy, muy parecido. ¿Encuentran ustedes, o tú particularmente, la capitana de Colo-Colo, que recayó sobre ustedes la responsabilidad del centenario, al final como se dio la historia, que ustedes fueron las campeonas perfectas, mientras la rama masculina no tuvo el mejor de los años? ¿Sintieron el peso de cargar con el centenario ustedes o no? Mira, sinceramente, no. Nosotros sabíamos que era un año importantísimo para el club, el más importante de la historia, uno de los más importantes de su historia, sin ir más lejos. Eh, pero yo creo que estábamos tan enfocadas en el trabajo que teníamos que hacer este año que no nos sentíamos con el peso del... Nos dimos cuenta las últimas 3 semanas, cuando termina el campeonato masculino de alguna manera, cuando ya, claro, Colo Colo no tiene chance de ser campeón, eh, se quedó fuera de las copas internacionales, ahí nosotras dijimos, ahí ya más o menos mierda, tenés que sacar, intentar ser campeón como para, más que para retribuirle, yo creo que nosotras teníamos más un compromiso con la gente que con otra cosa, nos Yeah. sentíamos más como, veíamos que la gente la estaba pasando tan mal, la gente de Colo Colo la pasaba mal, porque el hincha de Colo Colo es como que si está mal algo en Colo Colo o le va mal, está una semana mal, está una semana mal, tú los ves y puta que putean, que están bajoneados, que otra vez, pero siguen yendo al estadio y termina, y otra vez. Entonces decíamos, escucha, ¿cómo no? La única manera de devolverle un poquito es tratar de ser campeón y claro, te toca contra la U y decimos, o sea, lo tenemos que hacer. Claro, así se definió todo al final. Oye, el otro día, hace una semana, unos días, aparecieron unos lienzos en el Estadio Monumental con, con la leyenda ahí, contigo. ¿Qué sentiste cuando viste eso? No, fue una locura. ¿Sabes qué? Como había tanta gente, no me quise poner, pero me dieron como ganas de llorar, porque más que por verme yo en una gigantografía que era, ¿es tifosi se llama? ¿Ya? Pues tifo creo que es. Tifo, tifo, eh, en un tifo tan grande, porque ese día fue un espectáculo lo que bajó el estadio fue un espectáculo ese día. Claro, yo cuando lo veo, me empieza a chocar, me empecé a sudar, te empieza a temblar y sudar por el reconocimiento y sobre todo con la gente, por los tifos que estaban al lado. Porque claro, Pero bueno, es estaba, que así de leyenda está ahí ahora, ¿no? claro, eso me choca porque decía yo, estaba Paredes, estaba Bartichotto, bueno, Caselli, creo que Mirko Josic. eh, entonces, claro, me digo, mierda, pero es la historia del club. Y yo salir ahí, la verdad que se me removió todo porque yo soy hincha del club. Más allá de ser jugadora, yo y Anara, que sí, que te dicen sí, que la capitana, pues yo soy hincha del club de toda la vida. Entonces, yo lo veo más como hincha que como jugadora. Yo creo que eso es lo que me genera más emoción y más sensaciones. Ya. Pasemos a la selección chilena. Una vida, una vida en la selección. A ver, me es raro hablar contigo. O sea, no me es raro, te conozco hace mucho tiempo, pero o sea, eres la capitana de Colo-Colo, la campeona de la Libertadores y además encima la que más partidos en la historia de la selección chilena ha jugado. Es como que tenéis problemas de palmarés, chico, ¿no? Sí, pero es que todavía no me doy cuenta. Yo creo Ya. que un par de años más voy a no valorarlo más porque lo valoro, porque ha sido mucho trabajo, muchísimo trabajo. Yo creo que muchas veces la gente no se imagina lo que uno hace eh, para poder el fin de semana jugar, para poder...
aparte de ir a entrenar solamente, tenés millones de cosas. No sé, se te muere familia, tú no estás y te perdís cumpleaños, te perdís momentos familiares que no vuelven porque el tiempo no vuelve. Entonces ha sido mucho trabajo, pero sí, pero igual con eso sé que tengo pros y contras. El A ver, pro claramente que es un sueño para cualquier jugadora, jugador que querer estar en la selección y tener esa cantidad de partidos, pero que la gente cree que tengo como 37 años, po. bueno, ¿a qué La edad gente cree debutaste? que soy de una ¿Tú generación que debutaste el no 2010 soy. en la selección? ¿El Claro, 2010 pero debutaste? sí, 14, con 16 años. Claro. Entonces, claro, yo tenía 16 años y la gente piensa que, por ejemplo, ahora a veces, o hacía un partido mal, que se retire, ya está vieja, tiene como 36 años, y digo, no, acabo de cumplir 32. Ya, bueno. Como que piensan que soy de una generación que realmente no soy, pero por estar de tan chiquitita, que a veces yo molesto a las que están con nosotras que tienen 17, 18 años, y digo, bueno, cuando tengáis 10 años más, van a decir que ya estáis vieja para la selección, porque te han visto tantos años que piensan que tenéis muchos, Creen que eres la Cote pero Roja. hoy sí, mi cotita, que ayer cumplió casi 50 años, le digo yo, eh, mi cotita. Claro, piensan que, y claro, la gente que no entiende mucho fútbol femenino, digo, loco, España fue campeón del mundo con jugadoras de 34 años y para ellos, ojalá que no se vayan nunca, rinden, son un espectáculo jugar y tienen 33, 34 años. Acuérdate Suecia en el Mundial, ¿te acordáis? Sí, Linda, y tercero del no sé cuántos mundo. años, y tercero del mundo, la que jugaba al Estados medio, Unidos, Siger, ¿cuántos años tenía? Tenía como Estados, 38 años. y Estados Unidos, ¿cómo se llama? El 2019, cuando fue campeona del mundo, tenían todas 32, 33 años. Claro, Eh, Era una locura. Y sí, ahora la Eurocopa, no sé si viste la Euro, las dos jugadoras de 39 años, la goleadora italiana, sí, nosotros jugamos contra ella sí, sí, sí me una acuerdo. locura de jugadora. Entonces, esa es mi contra, que la gente piensa que soy súper vieja y no. Ya. De todos los momentos que viste en la selección, porque lleva una cantidad de partidos impresionante, ¿cuál es el que más atesoráis? ¿Qué sé yo? El gol inolvidable, el mundial, los juegos, anda a saber tú. La cuestión que tú decís, esto sí que es inolvidable. Mira, tengo, yo creo que tres o cuatro momentos que para mí, más que uno, tengo tres o cuatro. El primero claramente es cuando debuto oficialmente con la selección, que es la Copa América de Ecuador, el 2010, creo que fue contra Perú. ¿Ya en la Tacunga fue? Si no, o No, en Ambato. ay, no me acuerdo la ciudad, pero fuera de Quito, muy lejos de Quito. Y íbamos empatando a uno y entro y hago el gol yo. Entré por la Dani Pardo. Y ahí ya sí, a mí se me volaron los patos, claro, ya mi cabeza voló y yo también empecé a jugar un pedazo de torneo con 16 años. Ese fue uno de los momentos que me marcó porque fue mi debut con la selección. Eh, Después, cuando clasificamos al Mundial. Cuando nosotras clasificamos al Mundial, yo no sé explicarte las sensaciones que yo tenía, bueno, tú estabas de ahí, las sensaciones internas que sentía. Sentía emoción, alegría, tenía ganas de llorar, después me daba melancolía, después otra vez quería reírme, después volví a llorar, era una locura. Ese fue el segundo, el primer partido del Mundial, claramente, Con la porque tormenta. con la tormenta infernal, pero el primer partido del Mundial cuando nosotros estábamos cantando el himno, que era la primera vez que Chile jugaba un Mundial femenino en su historia, y el primer partido de los Juegos Olímpicos.
esos 4 momentos son el debut, clasificación al Mundial, primer partido del Mundial y el primer partido de Juego Olímpico. Siento que han Yo sido tengo para otro, mí. yo te tengo otro. ¿Cuál? El penal de Sao Paulo. Yo, ¿Cuál de todos? cuando ganaron el título ahí en la Copa Uber, Sí. ¿quién es? Encima, el penal, me hicieron patear el penal más feo que puede patear una persona, ¿no? El más difícil. Justo había quedado todo igualado, si te lo perdías y no, te iban para la casa, era Sí, nervios de porque fue acero ahí, como, ¿o no? ¿qué? Nervios de acero, ¿o no? Sí, encima la presión. Porque para ir a ganarlo, yo me acuerdo que ya va esta. Ya, lo pudimos ganar creo que 2 veces, ¿o no? Sí, la Daniela Pardo y Y la Javiera Roa. la Roa. Ya 2 veces, ya que vaya a patear esta porque ya para ganar. Claro, para ganar es más fácil y claro, lo erran las dos, hace la brasilera y claro, nos quedamos mirando, hay que hacerlo para seguir. Y ya Nara, y digo, mierda. Y ahí fui, y encima los brasileños, ¿te acordáis que puse la pelota y una lluvia de pifias? Sí, claro. Y la Una arquera lluvia. llevaba dos penales seguidos tapados, la arquera de ella. No, y encima, no sé si te acordáis, pero le había gritado el penal a la Tiane. Sí, claro. No, tenía entre rabia, pica, todo. Y por suerte, sí, es verdad, ese también fue especial porque le ganamos a Brasil esa copa allá. Es que yo creo que ninguna otra selección chilena de ninguna categoría le ha ganado un título a Brasil en Brasil. No, nadie, es verdad, tenéis toda la razón, es verdad. Y ese torneo, ¿te acordáis cómo? Eso sí que fue un diluvio, Sí, claro, el primer tiempo sobre todo que no se podía jugar. ¿no? Y yo he visto a veces imágenes del partido y veo cómo se barren una abuela para allá, otra se barre para allá, la Camila se cae, no fue, era jugarse la vida, nos jugamos en ese torneo literal la vida. Sí. Yo, ¿cómo, respecto de la selección, cómo fue que se llegó a la cúspide de América? O sea, porque, claro, tú fuiste vicecampeona de América, clasificaste al Mundial, y después comenzó un descenso. ¿Qué es lo que pasó? Que en la próxima Copa América ganaste el partido por el quinto, pero en la pasada no lo ganaste. ¿Qué pasó? Yo creo que, bueno, yo creo que es algo natural porque empiezan los recambios. em, yo creo que tiene mucho que ver eso, el recambio, porque al final en la que saliste, en la del 22, venía la selección ya quizás bajando su nivel, pero tenían las mismas jugadoras que ya sabían a lo que se enfrentaban, sabían la importancia de ese partido, jugadoras con mucha experiencia. eh, y este año, eh, en ese partido, claro, mucha jugadora que quizás no había jugado ese tipo de partidos y lo que es natural de las selecciones en épocas de recambio. Por ejemplo, el Brasil de hoy no es el Brasil, no, yo no he vuelto a ver un Brasil, el Brasil de antes. Eh, Pero mira, por ejemplo, Colombia, a mí hay algo que me preocupa mucho. ¿Eh? En la época en que se llegó a esta cúspide, sí, eh, con Colombia se equiparó totalmente. O sea, con Colombia exacto, eran todos los partidos a cero. O 1-1, o se perdía por 1-0, o se sí, ganaba por 1-0. que siempre hablamos con Colombia eso, A Argentina se le dominó, sí, porque a Argentina se le totalmente, dominó, se le ganaron, qué sé yo, 6 partidos seguidos sí. durante 3 años. ¿Qué pasó? Porque ahora, si nosotros miramos la actualidad ahora, Colombia está disparado, a Argentina ya no se le gana hace varios años. Eh, yo creo que Colombia y Argentina iniciaron un proceso, yo creo que tiene mucho que ver el recambio, hubieron mucho cambio de jugadoras, pero
Colombia es campeón sub-20 o o subcampeón sub-20 y Argentina clasificó al Mundial sub-20 y creo que tiene mucho que ver con eso, con las categorías menores. En Argentina tenéis lleno de niñas sub-20, hay muchas, pero que claro, como que Argentina mantuvo columna vertebral de la Argentina antigua y vino con un recambio en el que agarró buenas jugadoras. eh, yo creo mucho que tiene que ver con el recambio, Lomita. ¿Y tú crees que el recambio chileno no ha sido tan explosivo? Más que no ha sido explosivo, yo creo que Chile se estancó demasiado en sus categorías menores en los años en que nosotras como selección llegábamos a clasificar a cosas y a pelear cosas. Cuando nosotras clasificamos, yo creo que ya se quedó con que, bueno, la selección mayor está bien, no se le da tanta importancia a las categorías menores y claro que tenéis que darle importancia, pues si queréis seguir manteniendo lo que había o lo que se consiguió, es hacer trabajar a las categorías menores, no hay otras, que no te queda otra. Claro, Eh, también hay algo súper claro que yo lo he hablado bueno, con las jugadoras más jóvenes cuando he tenido la posibilidad, con entrenadores, o lo hemos hablado con varias jugadoras que emigraron, bueno, en la selección a veces cuando estamos las más grandes conversando, hablamos de eso. Creo que, y que fue algo a nivel mundial. Siento que el fútbol femenino creció tanto en tan poco tiempo que las niñas a menores edades se empezaron a ser profesionales tan rápidos y a adquirir sueldos tan rápido que se empezaron a conformar con me pagan, aquí estoy cómoda, vivo bien, eh, si afuera no me pagan mucho más que acá, ¿por qué me voy a ir? Y claro, antes, cuando nosotras iniciamos, tú no te movías por plata, te movías netamente por lo deportivo. Y costaba tanto que te pasaran una cancha buena, que te dieran un camarín bueno, que tú tenías que responder con resultados. Todo era resultados. Si te va mal, bueno, no sé si van a tener el próximo año esta cancha, entonces te jugáis la vida. Todos los partidos valían demasiado, todos los entrenamientos eh, te jugabais la vida porque teníais que mantenerlo y no te movíais tanto. Creo que hoy día es más fácil acceder a cosas, entonces como que se han ido quedando, como que son más importantes otras cosas. Ya no es tan importante el jugar un mundial, ya no, siento que no lo ven a nivel mundial, porque uno habla bueno, con jugadoras de la selección de Colombia, con jugadoras de la selección argentina, yo cuando estuve en España, con jugadoras de la selección de España, que son las actuales campeonas mundiales, eh, o con la Tiane que está en Francia y te dicen, bueno, sí, las más chicas vienen, pero es como yo creo que pasa con los hombres, que las categorías de hombres más chicas quieren todo rápido. Hoy día los jugadores quieren todo rápido, todo tiene que ser resultado rápido y si no lo tienes ya no te gusta, ya no le hay tanta importancia. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. falta como ese orgullo, esa sufrirla, esa llegar arriba, porque al final todas ustedes, las generaciones que llegaron, venían de la nada, venían de la nada, Exacto, sí. de no tener cancha, de no tener, tú veis fotos de la Cristiana con ropa arquero de hombre que le queda como poncho, ¿cachai? O sea, Sí, ¿no? Y se jugaban potreros, eran potreros las canchas. claro, con En- pozas de agua, con, sí, yo creo que lo peleaste tanto que quizás lo sientes de otra manera, que creo que debe ser así también para los hombres que tienen 30 años, más de 30, y dicen, puta, sí, nos costó la vida ganando un contrato, y, y pucha, el fútbol genera tanto y mueve tanto que hoy día tenéis 15 años, eres un jugador de fútbol bueno, y ya tenía un contrato millonario. claro. Y claro, y ese niño, si no está bien guiado,
si no tiene una familia que le ponga los pies en la tierra o su entorno no es el adecuado, se le va a volar la cabeza, obvio que se le van a volar los patos. Se ve lleno de plata, hace lo que quiere, se compra lo que quiere. El foco cambia, el foco pasa a ser lo financiero y no lo profesional o no el sueño que teníais de niño. Claro. En cambio, cuando empezaste antes, el foco es otro, el foco es, quiero jugar un mundial, quiero jugar El en una orgullo liga espectacular. deportivo, Sí, el valor, la dignidad deportiva exacto, de embarrarse la cara por el objetivo, una eso. cuestión así me lo imagino, ¿no? Es eso. Yo creo que eso, y eso ha generado muchos cambios. Y si tú te ponías a pensar en el fútbol mundial, ha costado el recambio de nombres. Sí, oye, ¿te das cuenta como que en el fútbol mundial hay como un nuevo orden también, ¿ah? Si nosotros nos fijamos hace como 5 o 10 años atrás, ya Estados Unidos era una máquina imposible, pero como que se ha producido un nuevo orden del fútbol mundial. A ti, tú que siempre has sido seca para el fútbol internacional y veis mucho fútbol, digamos. Yo siempre me acuerdo ahí cuando me hiciste una lección magistral de Kim Little después de jugar con Escocia. Mm, Eh, ¿Tú consideráis que hay como un nuevo orden mundial ahora en el fútbol de mujeres o no? sí, lo que pasa es que antes, siento que antes en el fútbol de mujeres dominaba lo físico. Era Sí, claro, 100%. Sí, corría y rápido, ya esa selección le alcanzaba porque sacaba. Y porque Estados Unidos hace 20 años atrás entendió que físicamente tenían que ser superiores y empezaron a hacer un plan de trabajo en el que con 5 o 6 años ya empecé a trabajar lo físico, conocí el gimnasio. Y pucha, en Latinoamérica tenés que tener 17, 18 para conocer el gimnasio. claro, Eh, por ejemplo, ¿tú qué opinas que Aitana sea la mejor del mundo? Hablemos de los de actualidad. Aitana, la mejor del mundo. También te Mira, marca que es un nuevo orden esa cuestión. sí, porque hoy día gana, prima la inteligencia, la visión de juego del jugador. Eh, Creo que las españolas hacen diferencia porque ven el fútbol diferente. Ellas ven el fútbol diferente porque se enfrentan y porque físicamente. Pero si tú te ponías a ver a España, físicamente no son ni grandes. Flaquitas, chiquititas. Aitana mide lo que mido yo, es chiquitita. Y decir, no, pero que el fútbol no. Es como entiendas el fútbol. Yo creo que las españolas han hecho diferencia porque vienen también con un trabajo, bueno, tú debes saber, campeonas mundiales sub-17, campeonas mundiales sub-20. Obvio que la mayor va a ser campeona mundial. Vienen de un trabajo, un proceso larguísimo, pero donde ellos entienden que su estilo de juego hace diferencia con el resto y es así. Al Barcelona no se la sacáis, los equipos físicos no se la sacan, tienen una mezcla de posesión de balón con velocidad de juego, con jugadoras rápidas, con jugadoras pensantes, como que Con tienen una talento mezcla. también, con talento y con. Son Claro. talentosísimas, pero mentalmente ellas ven el fútbol diferente a las otras selecciones que son más físicas, pero que la visión de juego es diferente. Por ejemplo, este año, más que Aitana, a mí me gustó Mariona. Sí, claro, Creo que es que tú sabes, bueno, tú cachai cómo es la FIFA, que la FIFA es como que premia a sí. la figurita del álbum, no premia con un criterio más técnico y más. Claro, porque en el criterio, Mariona tenía que haberse llevado el Balón de Oro y el de Best, Sí, porque claro, ganó pero Aitana Champions, es más vendible que Mariona para la FIFA. claro, ganó Champions, ganó con España, fue la mejor jugadora de la liga inglesa, se cambió de liga, la rompió en esa liga, ¿no? Fue un espectáculo. Oye, y hablando, mira, hablando del Debes, yo siempre he tenido una teoría que es personal, pero no sé si tú la compartí, que ahora, como la Cristiana estuvo de nuevo entre las nominadas para el mejor arquera, eh, yo encuentro que la FIFA se quedó corta con la Cristiane. Yo creo que ella Sí, merecía más de un premio de Best. Claro que como la FIFA siempre es la que ganó esto, más que la sí, mejor, que si hubiera ganado Champions se lo lleva. claro. ¿De ahí, compartes tú también que la FIFA fue mezquina con la Cristiane? Yo creo que hace muchos años que es mezquina.
la gente no lo sabe mucho, pero la Tiane, cuando tú hablas con una jugadora de cualquier país, la Tiane es como algo, es una figura mundial en su posición, es una locura. Eh, bueno, Cata Coll, que es la arquera de España, que fue campeona del mundo, cuando le preguntan una referencia, la Tiane. O sea, te dice que Tiane Endler es la arquera que ella más admira, que es la arquera como la que le gustaría atajar, que con la que ella se siente identificada. Y decís, pucha, pero si una campeona del mundo te está diciendo eso, y la Tiane sigue siendo una locura. Nosotras ahora que volvió, es una locura. Es una locura. Y yo creo que sigue siendo para mí la mejor arquera del mundo. Es que la Tiane como arquera me pasa lo que le debe pasar con Messi a los jugadores. A ver, Messi es desarrolla eso. el que para muchos, para mí particularmente también, Messi va a ser el mejor del mundo hasta que él decida que ya no quiere jugar más la pelota. Porque lo ves y decís cómo hace cosas que hacía hace 15, 20 años atrás y tiene 37, 38 años y de repente arranca y tiene arranque de niño de 25, cambios de ritmo y bueno, lo mismo me pasa con la Tiane. Nosotros obviamente la vemos en los partidos, pero la veis entrenar y de repente vuela y que tú decís, pero vuela con una potencia que tú decís, pero si esa potencia tienen los jugadores a los 25, vuela, las reacciones que tiene, los reflejos que tiene. Nosotras, me acuerdo que cuando llegó me dio risa porque había muchas niñas chicas que no la habían visto, que ahora están en la selección. Ya, claro, Y seguro, de más. estábamos haciendo un enlace de pase y la Diana estaba entrenando con el preparador de arquera, con los preparadores de arquera, que es la Caro y Bruno ahora, que la ayuda. Y claro, sí, Tiane, y gritaban y estaban todas las niñas dando vueltas, mirando a la Tiane, como atajaba en el enlace de pase. Y claro, que tú decís, claro, ¿cómo no la van a mirar si para ellas también es una figura y compartir ahora con ella? Y cuando tú escuchas a jugar a nivel mundial que es una figura y que para muchas es la mejor arquera del mundo, decís, pucha, sí. Para mí se debió haber ganado mucho más DBs, mucho más. Eh, y creo que Y sí. más rabia dan las críticas que le hicieron acá, ¿no? Cuando se te debe revolver la guata cuando escucháis cuestiones así acá, ¿o no? A mí internamente sí, porque yo especialmente sabía y sé cómo fue toda la situación interna. eh, de hecho, nosotras para poder jugar el primer partido que nos tocaba con Paraguay, el partido con Paraguay es fuera de una fecha FIFA. Nosotras, el primer No, no partido me de... acuerdo si eran los últimos dos fuera de la fecha ¿No? FIFA también. El partido, los partidos que fuera de fecha FIFA fue el primero y una posible final. Ya, Porque la fecha FIFA dura 10 días y el campeonato duraba 14 o claro. 16. Entonces, dos partidos no son fecha FIFA. Por ende, el club no te puede pasar y si tú te vas, Corrígeme si estoy equivocado, pero al interior del plantel se sabía desde meses antes que eso iba a ser así y que iban a tener problemas si es que convocaban a dos arqueras del medio. no, más que meses antes, eh, nosotras, es que a nosotras, el encargado de ese momento, el coordinador, o no sé lo que funciona, yo creo que era el coordinador, eh, cuando a él le preguntamos, él nos dijo que, porque el primer día que llegamos se preguntó, Tiana dice, oye, yo tengo permiso hasta esta fecha porque la fecha FIFA dura hasta aquí, y ella habló con el club y el club la autorizó para poder llegar el primer partido, como el primer partido era fecha FIFA, ella pidió una autorización especial y ella se pierde un partido de la liga francesa para poder venir a jugar el primer partido de los Panamericanos. Ya. Ella pidió un permiso especial. Eh, Jugamos el primer partido Panamericano y ella dice, ojo que si nosotros llegamos al último, yo no
nosotras no tenemos autorización del club, yo no tengo autorización del club. Y la Anto Canales también dice, yo tampoco tengo autorización del club. Y la O Karen sea, también. y la Karen y la Camila. Y la Camila también. Hay 4 que no tienen autorización del club porque no es fecha FIFA. Nosotras pudimos estar porque el torneo, al ser en Chile, el campeonato nacional se para. Pero si el campeonato nacional no se hubiera parado, nosotras tampoco hubiéramos podido estar. Porque no es una fecha FIFA. No, sí, Lo que pasa es que la gente, claro. lo que pasa es que lo que la gente no sabe es que por ahí te dicen, no, que hay este jugador vino y dejó a su club tirado. No, dejó a su club tirado en una fecha FIFA, pero no fuera de fecha FIFA. La fecha FIFA dura 10 días y el torneo no era FIFA, porque al ser panamericano es organización del Comité Olímpico Mundial, pero no FIFA. Entonces, no, el Comité Olímpico no tiene la potestad de decir suelten a las jugadoras porque los campeonatos FIFA se están jugando, por eso hay fechas FIFA establecidas donde los campeonatos se paran y las jugadoras van con su selección. Como el torneo no era, habían 2 partidos fuera de fecha FIFA, había que pedir permisos especiales, pero si, por ejemplo, la jugadora rompe protocolos, hay sanciones. FIFA te sanciona, te puedes perder no sé cuántos partidos que sean FIFA. Entonces hay millones de sanciones que, claro, la gente no lo sabe. No, Eh, claro, y te dan otro argumento. Ah, pero hubo un jugador una vez que no le importó y que le tomaran la multa. Sí, pero una multa de $50.000 para un futbolista hombre es distinto a una multa de $50.000 para una futbolista mujer, pues, que tenés claro, que pagar tú, del y que si, bolsillo. a ver, que si yo voy a jugar y el equipo o la selección me dice, ya yo te pago los 50 millones al club, sí, pero ¿y si no te dicen eso? O la multa, porque la Claro, multa es plata y partidos, es lo que te sanciona FIFA. claro. Entonces, tú decís, pucha, si a mí me sancionan con 35 partidos, no me pierdo 35 partidos porque que tengan que ser FIFA. ¿Son cuántos años? No, y más encima la relación con tu empleador, que es el club al final, pues entonces no podís llegar Sí, y. claro, el que a ti, en realidad, el que a ti te da de comer todo el año. Ya, Eh, entonces Furiosa molesta mucho las críticas a Cristiano. sí, sobre todo, más que molesta, a mí me daba impotencia y me daba pena por ella, porque yo decía, pucha, pidió un permiso extra para venir a jugar el primer partido. El primer partido ella no tenía que estar y estuvo. Entonces, sí, pucha, te duele, después, pucha, entendí que la gente también no tiene por qué saber esas cosas, porque la gente es como la gente no lee los contratos de trabajo de otro para criticarle el trabajo si lo está haciendo bien o mal. Entonces, obviamente no saben de los permisos, de las ventanas FIFA, si hasta la mamá de uno no entiende lo que es una ventana FIFA, confunden que estás jugando con el club y por qué con la selección. Entonces, me imagino la gente, obviamente que lo confunde y está en todo su derecho. Y internamente te duele, obvio, a nosotras todas, nos daba pena, porque de alguna manera sentíamos que también estaba saliendo por la puerta que la jugadora más importante en la historia de nosotras del fútbol femenino no tenía que salir. Y ahora súper contentas con el regreso. Sí, sí. Además, ella es una persona súper, bueno, tú la conocí, súper dada. Es una persona que en lo grupal siempre te suma, es una líder muy positiva. Es la típica que ya no le podéis decir nada si todo lo hace bien. Es abierta a la gente, a la jugadora, a, te A las quedáis más así, jóvenes también, ¿no? sí, abierta. Tiene, necesito sí, ¿qué necesitáis? ¿Cómo te puedo ayudar? Eh, puta, te quedas haciendo sobremesa, siempre está en la sobremesa, se queda tomando un café, conversando, jugando. Te sirve, es un espectáculo de jugadora y sobre todo un espectáculo de personas para las que estamos internamente con ellas compartiendo. Ya. Tengo dos preguntas más. La primera, ya con la Cristiana de vuelta, todas ahí. Nuevo formato de eliminatoria. Oye, ahora, el partido con Perú fue una desgracia, ¿eh? Fue Ay, una sí, lo desgracia. Yo, mismo. yo decía ese partido, yo decía, no esperaba estar vivo para ver que Perú le ganara a Chile. Ni nosotras, ni nosotras.
Y pero nosotras, claro, se dio todo, fue un desastre, la viveza de ella de llevarlo a 3.400, el virus y todo, fue un desastre esa cuestión. sí, no, no, el mismo día del partido previo, claro, iban compañeras que no podían subir a desayunar ni a almorzar antes de salir al estadio por el virus, vómitos, diarreas, o Y sea, más encima 3.400 metros. oh, una locura. Nosotras salimos a jugar porque decíamos, loco, no podemos, estamos representando a Chile, venía a jugar un clásico, los peruanos te puteaban, te todo. O sea, no se la pueden llevar pela. Como estemos, hay que sacarlo adelante. O sea, no tenía otra manera, hay que sacarlo. Y sí, lo terminamos perdiendo y no, y a mí me pasó como a ti, yo no pensaba nunca. No, no, no había manera. Jugáis ese partido. Volví a jugar ese partido y no perdí. Y no, no, no es el mismo partido y no. Pero bueno, hay veces que las situaciones se dan, que pasa y fue una desgracia. Literal fue una desgracia para nosotras también internamente. O sea, nos sentíamos terribles. Y ahora, ahora viene la fecha del terror, esta triple fecha, y si mis cálculos no están equivocados, ahora estáis más o menos obligados a, y te traigo un poco lo que estábamos hablando hace un rato, estás obligado a ganar la Argentina y en una de esas ir a empatarle a Colombia, o tal vez, bueno, que Colombia se escapará, qué sé yo. Entonces está difícil. Mira, siento Fecha que muy jodida. está jodido, pero siento que Chile tiene, que hay una selección para realmente clasificarse a un mundial. Creo que tiene todo para poder clasificarse a un mundial. Eh, y creo que lo más importante es que la jugadora de la selección crea y se sienta capaz de que tiene todas las condiciones para ir, para ganar la Argentina en Chile, para ir a pelearle a Colombia a donde te meta a jugar. Colombia también viene intentando hacer un recambio, enredó punto en Bolivia, en el Alto, Que es una rareza también. súper extraño. eh, Estaba empatando con Perú y lo ganó al último, le hizo el 2-1. Eh, yo creo que está todo tan parejo, Lomita, que así como un partido te puede dejar fuera, tenéis la capacidad de meterte en la... Yo lo trato de tomar de otra manera cuando dicen, sí, qué terrible la triple fecha. Digo, loco, que sea una oportunidad, que sea una oportunidad. Clasifícate al Mundial en la triple fecha. Claro, claro. Clasifícate, ocúpalo como que tenéis que clasificarte, que el último partido, cuando juegues con Ecuador, lo juegues clasificado matemáticamente. Claro. No, y ahí la Cristiane, la Camila, tú van a tener que ser clave ahí, hablar a las que no, porque tú me decías hace poco, muchas jugadoras no están acostumbradas a jugar ese partido con Paraguay por el quinto puesto del partido de la verdad. Ahora van a tener ustedes ahí el rol de, Sí, no, tenéis que tirar de sí, obviamente, de la experiencia, de lo mental, de que pueda eh, las jugadoras que tienen más experiencia, o sea, darle calma a las más jóvenes, a las más chicas, y que ellas también entiendan que se puede ganar y que puedes clasificar a un segundo mundial y además en Brasil. Yo creo que es eso lo que que sí, loco, el mundial es aquí al lado. no, el mundial de toda Sudamérica, esa. Es un mundial que todos sueñan, entonces yo creo que ese es el plus. Claro. Ya, las dos últimas. Grandes amigas que te haya dejado el fútbol en España, en Estados Unidos, eh, en Chile. Que yo más o menos las Mira, conozco. sí, la verdad que muchas, eh, pero bueno, la gente que aquí en el Colo eso me conoce me dice, loco, ¿dónde vais? Tenía un contacto, tenía algo. Yo creo que salí tan bien de todos los lugares en los que estuve y, y fui muy sureña para mis cosas, como muy tranquila, muy dada, muy abierta a todo, que tengo grandes amigas. Bueno, en Chile tú las conocí, obviamente, en Colo Colo tengo muy grandes amigas, hoy día también, nuevas, Yo me obviamente vais acuerdo cuando conociendo. cuando jugaron ustedes contra Cataluña,
que era y amiga como la mitad de las que estaban ahí en Cataluña. Sí, porque jugaban conmigo en el Valencia. Sí, Sí, eran 5 que estaban en la selección de Cataluña. Eran 5, sí. A 5 eran amigas mías y las conocía. Pero así, bueno, en Chile, la Cote Roja es, yo creo que gran una de mis amiga. mejores, sí, es mi hermana, la Cote es mi hermana, la Cotita Roja es mi hermana, bueno, no vive aquí, vive en Australia, pero somos amigas desde las concentraciones, como éramos, las dos veníamos de afuera, nos pusieron juntas y pegamos y ahí no nos separaron más y fuimos, no sé, 8 años compañeras de habitación, casi siempre, ella era mi compañera de habitación. Después la Dani Pardo, bueno, la Tiane, con la Tiane, más allá de la jugadora, yo conozco a la persona, entonces, eh, la Pancha Mardones, la Rocío Soto, la Claudia, la Chile Chico, que está por allá, pero que amiga, y Isabela Echeverry, yo no sé si la conoces, Sí, claro. Ya no la Isa. conozco personalmente, pero obviamente que la Isa conozco. también es como mi hermana, es colombiana, pero es como si fuera mi hermana. Después está Yusinara en Brasil, que es brasilera, y así varias. Pero amigas sí que te quedan, esas Debo es una de las catalanas, española y una de las catalanas, y Chule, tú Sí, la conocís también, sí, también Argentina. la. Sí. Chule también, una locura. Así que la verdad que Jugaron juntas, ¿no? En el jugamos y Rayo, vivimos ¿no? juntas. Sí, pues en el Rayo, ¿no? En el Rayo jugamos juntas en Madrid Sí, y vivíamos juntas. Éramos la única sudamericana ahí viviendo juntas. claro. Ya, ya era la última. ¿Qué viene ahora? Porque tú tenías el perfil para ser entrenadora, pero todo el rato. No es que te estés jubilando, para nada. Te- Acabas de cumplir 32, pero tenías el perfil, tú eres súper. Tú me decías que Tati era súper que te contra consumidora de fútbol y tú también, pues, tú eres súper consumidora de fútbol. Te veis como entrenadora, te veis como leyenda de Colo-Colo incorporada al club. Mira, Sí. Sin jubilarte todavía, por entrenadora, supuesto. entrenadora me encanta, me encanta. Estoy ya viendo todo para iniciar el curso e ir estudiando de entrenadora, pero también me gusta la dirección deportiva, la gerencia deportiva. Creo que se pueden hacer muchas cosas desde ese área también para el fútbol femenino. Siento que se pueden hacer muchas, muchísimas cosas. Sí, obviamente ligada al Claro, fútbol. porque ahora se está dando el fenómeno, y te insisto nuevamente, no te estoy retirando, pero se está dando el fenómeno que ya hay algunas que se están retirando, ¿me cacháis? Sí, Y que están, o sea, está la Pancha Mardones metida en las selecciones, está la Valeria Luca, que hasta hace poco era futbolista, ahora está en un sí. puesto dirigencial, la Pardo ha estado también con divisiones menores a su cargo como entrenadora, se está dando ese fenómeno. Entonces, las que fueron las impulsoras o las que llegaron a esta cúspide de América que hablamos al principio, ahora ya están asumiendo roles después del fútbol. En algún minuto te va a tocar a ti también. Sí, obvio, obvio. Nada, eso. Como entrenadora me encanta. Me encanta. Sí considero que, no sé, para ser entrenadora, eh, me gustaría quizá ir de manera progresiva, como asistente técnica primero de alguien que te vaya guiando, tú ir viendo, viajando, recorriendo, conociendo. Lo dirigencial me gusta, pero como desde poder moverme para generar cosas en el fútbol em, femenino. Y después algo que a mí me gusta mucho, que son todo el tema de negocios. Soy muy metida con esa onda, me gusta, no sé por qué, de toda la vida.
Así ¿Y que soy tenía muy experiencia en pensante. negocio o no? No, es que sé que bueno, mi viejo es emprendedor, obviamente tiene un par de locales tipo mini market y esas cosas, y negocios en el sur. Pero mi hermano, bueno, Yanko y yo, somos como muy parecidos a él. Mucho negocio, hablar, ver de dónde se puede sacar esto lo conseguimos, esto se vende de esta manera. Soy como muy metida en esas cosas. Estoy hablando y veo algo y digo, esto se puede, no sé, voy a hacer negocio con soy muy así, Busquilla, eres busquilla. demasiado, demasiado. Y pesaba para negociar todo. Ya. Entonces, me gusta también ese mundo. Pero primero todo lo que sea con el fútbol. Me gustaría eh, abrir puertas y generar cosas en el fútbol femenino. Y creo que es importante también la educación financiera a las jugadoras de edades tempranas. Oye, ahora que se acaba de formar este sindicato, que se inauguró hace muy poco, que se llama el Sindicato de Futbolistas, ¿no? Sí, ya no es, También, sí, también es qué importante eso que hablas de la educación financiera para sí, los futbolistas. demasiado, demasiado. Bueno, Isabela, que es amiga mía, ellos hacen estudios, no sé qué, y claro, que al tercer o cuarto año desde que el futbolista se retira, prácticamente entran en quiebra, eh, de qué manera invertir o tus ingresos, eh, ir haciéndolos que crezcan. Creo que es importante la educación financiera porque a edades tempranas se ven con mucha plata y todos se lo gastan o recién lo reciben y me compro lo último que hay y ir dándole importancia a eso que al final es tu futuro, es cuando ya no juegues, ¿qué tienes? ¿Qué tienes armado? ¿Qué tienes guardado? ¿Qué tienes invertido? ¿Qué tienes? Creo que es súper importante en edades tempranas, sobre todo, que uno cuando es chico, lo tengo, me lo gasto, lo tengo, me lo gasto, lo tengo, lo ocupo, lo tengo, y no pensáis más adelante, así que creo que es súper importante.